Lo que está pasando en este momento en el Medio Oriente no es simplemente otro ciclo de tensión geopolítica. Lo que está pasando ahora mismo es un reordenamiento profundo del poder mundial. Y si no estás prestando atención, ya te quedaste atrás. Escúchame bien. Rusia está sobre la mesa con una propuesta que nadie en Washington quiere aceptar, pero que nadie en Moscú va a retirar. Llevarse el uranio enriquecido de Irán. Cientos de kilogramos de material que, con un poco más de procesamiento, podría convertirse en material fisible para múltiples armas nucleares. La AIEA estima que Irán tenía alrededor de 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60% cuando Estados Unidos e Israel lanzaron sus ataques en junio de 2025. Eso no es uranio de uso civil. El enriquecimiento para plantas de energía se hace al 3 o al 5%. Para propósitos médicos llega hasta el 20%. El 60% no tiene una explicación inocente que convenza a nadie que entienda de física nuclear. Y ahora ese material está en el centro de una guerra que ya ha matado a miles de personas, cerrado el estrecho de Hormuz, sacudido los mercados globales y puesto al mundo al borde de algo que nadie quiere nombrar en voz alta. Putin propuso por primera vez este acuerdo de almacenamiento de uranio en junio de 2025 y lo ha reiterado múltiples veces desde entonces, incluyendo durante las discusiones de marzo de 2026 con el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov, confirmando en abril de 2026 que Rusia todavía considera su propuesta completamente vigente. Y aquí está el detalle que la mayoría de los medios no te están contando. Esto ya se hizo antes. Rusia ya tomó el uranio enriquecido de Irán una vez, en 2015, bajo el JCPOA. Putin dijo que Rusia transportó uranio enriquecido de Irán en 2015 y que Moscú estaba lista para repetir esa experiencia. Entonces, ¿por qué esta vez Washington dice que no? ¿Qué ha cambiado? ¿O quién ha cambiado? Eso es exactamente lo que vamos a analizar hoy, con toda la profundidad que este tema merece. Para entender dónde estamos hoy, tienes que entender cómo llegamos aquí, porque nada de lo que está pasando ahora cayó del cielo. Esto es el resultado de décadas de decisiones equivocadas, de arrogancia geopolítica y de una incapacidad sistémica de Washington para entender que el mundo ya no gira alrededor de un solo eje. Empecemos desde el principio real de esta historia moderna. En 2015 se firmó el JCPOA, el acuerdo nuclear con Irán. Era imperfecto, sí, como todos los acuerdos diplomáticos lo son, pero funcionaba. Irán estaba limitando su programa nuclear, los inspectores de la AIEA tenían acceso y el material enriquecido estaba siendo transferido bajo supervisión internacional precisamente a Rusia. Era un mecanismo que el mundo había construido con años de negociación difícil, con concesiones dolorosas de todos los lados, con el objetivo de mantener una región ya de por sí explosiva dentro de ciertos límites controlables. Y entonces llegó 2018. Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo, no porque Irán lo hubiera violado. Los propios inspectores de la AIEA confirmaron repetidamente que Irán estaba en cumplimiento. Se retiró porque políticamente era conveniente, porque el lobby de ciertos aliados regionales empujaba en esa dirección y porque la estrategia de presión máxima parecía una forma de poder sin necesidad de diplomacia. El problema con esa lógica es que cuando aplastas a alguien contra la pared sin darle salida, eventualmente esa persona, ese país, esa nación empieza a buscar sus propias salidas y eso fue exactamente lo que Irán hizo. A pesar del cumplimiento de Irán con el JCPOA, Trump se retiró del acuerdo en 2018, reimpuso sanciones y adoptó una estrategia de presión máxima. La administración Biden mantuvo la mayoría de estas sanciones, dañando aún más la economía iraní. Entonces no fue solo Trump. Biden tampoco deshizo el daño. 8 años de sanciones acumuladas, de economía destrozada, de moneda colapsada, de población empobrecida. Y mientras todo eso pasaba, Irán siguió enriqueciendo uranio, siguió desarrollando misiles, siguió construyendo capacidad estratégica, porque cuando un Estado ve que la diplomacia no lo protege, busca protección por sus propios medios. Eso no es una apología del régimen iraní. Yo tengo enormes críticas al gobierno de Teherán, a sus violaciones de derechos humanos, a su represión interna, a su apoyo a grupos armados en la región. Pero una cosa son los valores morales y otra es el análisis estratégico frío.
Y el análisis frío dice que las políticas de Washington crearon las condiciones para que Irán acelerara su programa nuclear. No hay manera honesta de llegar a otra conclusión. En diciembre de 2024, el organismo nuclear de la ONU informó de un enriquecimiento a niveles cercanos a los de armas de guerra y encontró un stockpile sin precedentes de uranio altamente enriquecido, sin un propósito civil creíble, dando a Irán la capacidad de producir suficiente material fisible para múltiples bombas en poco tiempo. Eso es lo que las sanciones y la presión máxima produjeron, no una rendición de Irán, no un cambio de régimen. Produjeron un Irán más cercano a la capacidad nuclear que nunca antes en su historia. Y luego llegó junio de 2025. Israel lanzó lo que se llamó la Guerra de 12 días, atacando instalaciones militares y nucleares en Irán, asesinando comandantes, científicos nucleares, funcionarios. El conflicto terminó después de que Estados Unidos bombardeó 3 sitios nucleares iraníes el 22 de junio, usando bombas perforadoras de búnkers GBU-57. Trump declaró el cese al fuego, declaró victoria, dijo que el programa nuclear iraní había sido obliterado. Pero los hechos en el terreno contaban una historia diferente. Un informe preliminar de la Agencia de Inteligencia de Defensa de EEU evaluó que Irán había movido gran parte de su stockpile de uranio enriquecido antes de los ataques estadounidenses y que los bombardeos, que no colapsaron las instalaciones subterráneas, retrasaron la capacidad de Irán para producir armas nucleares solo por meses. ¿Meses? Declararon victoria y el resultado fue un retraso de meses. Mientras el mundo aplaudía, los ingenieros iraníes ya estaban planeando la reconstrucción y entonces llegó 2026. En febrero de 2026, la AIEA reportó que Irán había almacenado uranio altamente enriquecido en una instalación subterránea que no había sido dañada por los bombardeos estadounidenses en 2025. El material sobrevivió, la capacidad sobrevivió y la guerra continuó. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron una nueva serie de ataques masivos sobre Irán, esta vez asesinando al líder supremo Ali Khamenei, eliminando figuras clave del liderazgo político y militar. Los ataques comenzaron cuando se estaban llevando a cabo negociaciones entre Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní. Piensa en eso por un momento. Los ataques comenzaron durante las negociaciones, no antes de las negociaciones, no después del fracaso de las negociaciones, durante. Mientras los diplomáticos hablaban, los aviones despegaban. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre las intenciones reales detrás de la operación. Irán respondió de la manera que cualquier analista estratégico honesto podría haber predicho. Cerró el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es uno de los puntos de paso de petróleo más volátiles del mundo, por el cual pasa el 20% del petróleo mundial. Lanzó ataques de misiles y drones contra bases estadounidenses en toda la región, contra Israel, contra países aliados de Washington en el Golfo. Los ataques iraníes tuvieron como objetivo embajadas y bases militares de EEU en los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahrein, Irak, Omán y Jordania. El caos geopolítico se expandió como ondas en un estanque. Los mercados globales de energía entraron en pánico. Los precios del petróleo se dispararon. Las cadenas de suministro globales se rompieron. Y el mundo entero observó cómo una guerra que Washington creía que podía ser quirúrgica y limpia se convertía en exactamente el tipo de conflicto regional amplio que todos decían querer evitar. Ahora bien, en medio de todo este caos, ¿quién aparece con una propuesta concreta? Vladimir Putin. Rusia, que posee el mayor arsenal de armas nucleares del mundo, ha ofrecido repetidamente alojar el uranio enriquecido de Irán como parte de cualquier acuerdo de paz. La oferta de Putin no es improvisada. No es un movimiento de relaciones públicas vacío, es una propuesta técnicamente viable, respaldada por precedente histórico y aceptable para Irán de una manera que ninguna alternativa occidental lo es. Expertos señalan que la capacidad técnica de Rusia, su alto nivel de confianza iraní y su larga historia de cooperación nuclear con Teherán hacen de Moscú la mejor opción para manejar esta operación. Y esa confianza entre Irán y Rusia no cayó del cielo. Es el producto de décadas de relación. En los años 90, Rusia firmó un acuerdo para completar el reactor Bushehr 1 de Irán, un proyecto iniciado por Alemania en los años 70.
Esa planta fue conectada a la red eléctrica de Irán en 2011 y contó con más de 700 especialistas rusos hasta su retirada durante la guerra actual. Esto no es una alianza ideológica, es una relación transaccional construida sobre años de cooperación técnica, de intercambio de conocimiento, de proyectos compartidos. Cuando Irán necesita confiar en alguien con sus materiales nucleares más sensibles, la respuesta obvia es Rusia. Pero Washington dice que no. La administración Trump ha rechazado la propuesta de manera categórica. La posición de la administración Trump es inequívoca. La custodia estadounidense sobre el stockpile nuclear de Irán es el piso, no el techo, de cualquier acuerdo potencial, y Teherán ha dicho que nunca va a entregar su uranio directamente a Estados Unidos, así que tenemos un callejón sin salida perfecto. Irán no le entrega el material a Washington. Washington no acepta que Moscú sea el intermediario, y Rusia sigue ofreciendo la única solución práctica que existe sobre la mesa. Irán no está dispuesto a entregarle su uranio enriquecido directamente a los Estados Unidos. Los EUU rechazan que Rusia sirva como intermediario, y Rusia sigue ofreciendo una solución que ninguna de las partes frente a la mesa aceptará. En la práctica, esto significa que el material nuclear de Irán sigue sin resolverse, la guerra sigue sin terminar de manera definitiva y el mundo sigue pagando el precio de esta parálisis diplomática. Y quiero que entiendas algo sobre la lógica detrás de la posición de Washington, porque es importante desmontarla con claridad. La insistencia de Trump en que el uranio iraní vaya a manos americanas y no rusas no tiene que ver con seguridad nuclear, tiene que ver con control geopolítico. Si Rusia almacena el uranio de Irán, Rusia tiene leverage sobre Irán. Si Estados Unidos almacena el uranio de Irán, Estados Unidos tiene leverage sobre Irán. La diferencia es quién queda en posición de fuerza en el tablero de ajedrez del Medio Oriente en los próximos 20 años. Esto no es sobre armas de destrucción masiva, esto es sobre quién domina la arquitectura de seguridad regional del siglo XXI. Y en esa ecuación, permitirle a Putin anotar ese punto es algo que Washington no puede aceptar políticamente, independientemente de cuánto sentido haga técnica y diplomáticamente. Pero hay otra dimensión de esta historia que merece atención y es la dimensión humanitaria y económica que los grandes medios de comunicación americanos suelen ignorar. Los fracasos en las negociaciones han frustrado las esperanzas de un acuerdo rápido para terminar permanentemente una guerra que ha matado a miles de personas y sacudido la economía global desde que comenzó a finales de febrero. La economía global ha absorbido un golpe enorme. El cierre del estrecho de Hormuz no es una abstracción geopolítica. Es gasolina más cara en las estaciones de servicio de Texas, es costos de manufactura más altos en las fábricas de Ohio, es inflación que golpea directamente a las familias latinas de Los Ángeles, de Chicago, de Houston, que ya están lidiando con suficientes presiones económicas. Restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz se considera ampliamente como un tema sustancial en las negociaciones, con el primer ministro británico diciendo que las prioridades del Reino Unido incluyen reabrir el estrecho y restaurar la libertad de navegación. Y mientras los líderes del mundo debaten sobre quién controla el uranio iraní, los precios del petróleo siguen afectando vidas reales. El jefe nuclear de la ONU, Rafael Grossi, dijo que cualquier acuerdo que no incluya disposiciones para inspecciones sería una ilusión de acuerdo. Eso es lo que está en juego aquí. No solo la geopolítica de alto nivel, la verificabilidad, la credibilidad de los mecanismos de no proliferación nuclear que el mundo ha construido durante décadas. Si este conflicto termina con un acuerdo que no tiene inspecciones reales, que no tiene verificación independiente, que no tiene supervisión de la AIEA, entonces no hay acuerdo. Hay un pedazo de papel que le permite a todo el mundo decir que ganaron mientras el problema real queda sin resolver para la próxima crisis. Lo que Putin ha propuesto con toda su carga política es en realidad la solución más pragmática disponible en este momento. Dmitry Gorchakov, asesor nuclear de la ONG ambiental Bellona, dijo que la propuesta es un win-win, dependiendo de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, porque Irán puede confiar en Rusia más de lo que confía en Washington y porque Rusia tiene experiencia en el transporte de uranio altamente enriquecido, y hay un precedente histórico poderoso que Putin mismo ha citado. Gorchakov se refirió a la cooperación entre Washington y Moscú para transportar 500 toneladas de uranio altamente enriquecido soviético a EU.
para ser reducido de nivel como combustible para reactores americanos. En la Guerra Fría, cuando las tensiones entre Washington y Moscú eran mucho más agudas que ahora, los dos países encontraron la manera de cooperar en el tema nuclear porque era lo que la seguridad global requería. Hoy, con un conflicto activo en el Medio Oriente, con el estrecho de Hormuz cerrado, con miles de muertos, con la economía global tambaleando, Washington no puede encontrar la flexibilidad política para aceptar lo que sus propios aliados en la época de la Guerra Fría habrían considerado sentido común. El 21 de abril, el presidente Trump dijo que extendió la tregua con Irán para dar tiempo a que se presentara una propuesta iraní a petición de Pakistán, con el vicepresidente J.D. Vance y el enviado especial Steve Witkoff llegando a Islamabad el 11 de abril de 2026 para conversaciones de paz con funcionarios iraníes. Las negociaciones siguen vivas, pero ¿por cuánto tiempo? Es la pregunta que nadie puede responder con certeza. Y mientras tanto, el material nuclear de Irán, esos cientos de kilogramos de uranio enriquecido al 60%, sigue sin estar bajo supervisión internacional verificable. La AIEA no ha podido reanudar las inspecciones en Irán y, por lo tanto, no ha podido verificar el daño ni el alcance del programa nuclear iraní desde los ataques de Israel y EEUU en junio de 2025. El organismo que fue diseñado precisamente para este tipo de situación está ciego. No puede confirmar lo que hay, no puede confirmar lo que no hay. Opera con mejores estimados mientras la crisis avanza. Lo que están presenciando aquí, y quiero que esto quede absolutamente claro, no es solo una crisis en el Medio Oriente, es la demostración más brutal y más cara que el mundo ha visto en años de lo que sucede cuando la diplomacia se abandona por la arrogancia, cuando los acuerdos se rompen por conveniencia política y cuando se cree que la superioridad militar puede sustituir a la inteligencia estratégica. El JCPOA era un instrumento imperfecto, pero era funcional. Su destrucción en 2018 abrió la caja de Pandora que hoy todos están tratando desesperadamente de cerrar, y el precio de esa decisión no lo están pagando los estrategas en Washington, lo están pagando las familias iraníes bajo las bombas, lo están pagando los trabajadores en los países del Golfo, lo están pagando los consumidores en Estados Unidos que ven sus costos de vida subir. Lo están pagando las comunidades latinas en este país que viven la inflación, la incertidumbre económica y la sensación de que el mundo se está moviendo de maneras que nadie les explica con honestidad. Y esa es exactamente la razón por la que este tipo de análisis importa, porque cuando los grandes medios te dan titulares sobre tensiones que explotan y transferencias de uranio, raramente te explican el mapa completo, raramente te dicen que esto viene de décadas de decisiones, raramente te dicen que la propuesta rusa tiene lógica técnica real, raramente te dicen que Washington rechaza la única salida práctica disponible por razones de poder, no de seguridad. El mundo está cambiando y está cambiando de maneras que van a afectar tu vida, la vida de tu familia, la economía de este país durante años. El que Estados Unidos gane o pierda esta partida geopolítica no se va a decidir en un bombardeo. Se va a decidir en una mesa de negociación con diplomáticos que tengan la inteligencia y la humildad para reconocer cuando una propuesta tiene mérito, aunque venga de Moscú. Y mientras ese momento de claridad llega o no llega, el reloj sigue corriendo, el uranio sigue sin estar bajo control verificable y el mundo sigue al borde de algo que ninguno de nosotros debería querer ver.